Colombianos, mucha atención porque la situación en la frontera con Venezuela está al rojo vivo y el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, asegura que la orden directa del presidente de la República, Gustavo Petro, es clara: mantener la ofensiva militar contra los guerrilleros del ELN, quienes llevan casi una semana protagonizando una sangrienta arremetida en el Catatumbo. Esta escalada de violencia no solo forzó la suspensión de los diálogos de paz, sino que ha provocado el despliegue, y lo dijo el ministro de la Defensa Nacional, de más de 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la región para combatir a estos supuestos insurgentes, grupos que dejaron la rebeldía armada para convertirse en traquetos que buscan dominar el territorio para mantener sus economías ilícitas. El ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, ha dicho que la orden del presidente Petro, que la orden del Estado colombiano está en atender a las comunidades desplazadas y liderando la evacuación de familias en esas zonas afectadas. El objetivo principal, como lo ha reiterado el presidente de la República en muchas oportunidades, es garantizar la seguridad de las poblaciones en medio de esta crisis. Por eso, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha reafirmado que su gobierno mantiene intacta la voluntad de paz, pero advierte que la política de conciliación, que la política de paz total no significa entregarle la soberanía nacional a intereses extranjeros. Bienvenidos. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro está enfrentando esta compleja situación, le está diciendo a los colombianos que la prioridad es garantizar la soberanía nacional, la seguridad de los habitantes del Catatumbo y las zonas aledañas, hay congresistas de la oposición como Katy Jubinao que desde Suiza, ojo, ella no está ni siquiera en el país, desde Suiza lanza fuertes críticas que algunas veces resultan muy banales frente al manejo de la crisis en el Catatumbo. En sus redes sociales y, como no, citada por varios medios de comunicación, ella dice que el manejo de la crisis en el Catatumbo por parte del gobierno es peor que terrible. Este país es absolutamente huérfano. Un comentario que al parecer comparte tono con el discurso de la extrema derecha, porque ese es también el discurso que tienen contra el presidente Gustavo Petro en ese oportunismo político, porque realmente ni siquiera hicieron nada cuando estaban en el gobierno. Y es que muchos consideran este trino de la congresista Katy Jubinao como un irrespeto a las comunidades del Catatumbo, un irrespeto a los soldados que están en el terreno arriesgando sus vidas. Por eso el presidente Petro no se queda callado y le responde: en este momento hay miles de jóvenes arriesgando su piel para combatir al ELN en el Catatumbo. Es una verdadera burla lo que esta parlamentaria desde su comodidad hace. Aquí vamos a combatir por la soberanía nacional. Quienes no saben de eso, al menos respeten. Y cierto, porque el ministro de la Defensa Nacional lo ha confirmado cuando se trasladó a Cúcuta, en el norte de Santander, recordemos, donde se está liderando todas las operaciones, epicentro de alguna manera de la crisis, de la solución que está brindando el gobierno para el Catatumbo. Estuvo acompañado por la cúpula militar y policial, supervisando las evacuaciones pendientes, reiterando el compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos y destacando los avances en las operaciones ofensivas contra el ELN y las disidencias de las FARC. El objetivo no es solo fortalecer la presencia de soldados y policías, y eso lo ha repetido el gobierno del presidente Petro, sino enviar un mensaje claro. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Petro está ordenando proteger a los colombianos del accionar criminal de los grupos armados. Y ojo, porque este gobierno lo ha dicho con todas las letras. Estos grupos no tienen ideología ni están buscando un cambio social. El único propósito que tienen es la codicia y el enriquecimiento ilícito a través de las economías del narcotráfico. El mensaje del presidente Petro también viene alineado en acabar con la crisis humanitaria promovida por el ELN y permitir que las comunidades puedan regresar a sus hogares
con total garantía de seguridad. De hecho, al cierre de la jornada de ayer viernes, el ministro fue enfático en sus declaraciones. Las instrucciones del presidente Petro son copar el territorio, actuar con todas las capacidades del Estado para someter al ELN y a las disidencias para que la amenaza no continúe. Vamos a ver unas palabras del ministro de la Defensa Nacional. Les hago una pequeña aclaración, amigos y amigas. Las palabras no están editadas ni tergiversadas, simplemente se ha reducido los silencios para que la duración del presente video, de todo el video, sea un poco más dinámico. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro desde Cúcuta, norte de Santander. En un primer momento, como sabe el país, estuvimos atendiendo la urgencia humanitaria desde una instrucción inicial del presidente Gustavo Petro. Tenemos que salvar vidas, y a eso se dedicó la fuerza pública en su conjunto, a salvar vidas. Pero era necesario además desarrollar las operaciones en contra de esta organización criminal, y entonces definimos que toda la operación de rescate, de extracciones, todo este apoyo humanitario estuviera principalmente y en momentos exclusivamente a cargo de la Policía Nacional, para liberar no solo equipos, sino en la disponibilidad del Ejército para desarrollar la labor que corresponde en ese proceso de estabilización del territorio. La Policía Nacional, entonces, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, ha estado hasta hace pocos minutos en la extracción, en el rescate de personas, y se ha venido avanzando. Ya hubo un primer combate del ejército contra efectivos del Ejército de Liberación Nacional. Hay una importante presencia militar, siguiendo igualmente la instrucción del presidente, porque la orden es copar el territorio, y por esa razón en este momento ya se encuentran en la región del Catatumbo 9.352 efectivos del ejército. Inició las ofensivas militares, se han agudizado para copar el territorio nacional, y hay más de 9.000 efectivos de la policía, del ejército, de las fuerzas armadas en el territorio para garantizar la seguridad de sus habitantes. Ese es el importante anuncio que ha hecho el ministro de la Defensa Nacional, siguiendo las directrices del presidente de la República. Y hablaba con varios de los que se encuentran en los albergues en Tibú. Con esto pretendemos también lograr condiciones de seguridad para que retornen prontamente. Nuestra preocupación va en varios sentidos de manera simultánea. En aquellos lugares en que por la acción de la fuerza pública podemos brindar, y estuvimos definiendo algunos sitios de Tibú precisamente para eso, que ya la presencia del ejército garantizará seguridad, tranquilidad para la población. Empezar, y probablemente desde el día de mañana en algunas veredas de Tibú se pueda iniciar este proceso. Pero también algo muy importante, y es que la principal tarea también viene siendo el retorno de estas comunidades, donde se pretende establecer sus condiciones de vida para que puedan retomar lo más pronto posible, sobre todo los que tienen arraigo en esta zona del país. Eso es lo que está diciendo el ministro de la Defensa Nacional en esa visita que hizo a muchos albergues en Tibú, en norte de Santander, para conversar con la población civil. Importante complemento en medio de estas operaciones militares. El gobierno nacional, en la atención de todos estos desplazados, particularmente en Cúcuta, en Ocaña, en Tibú, en el Tarra, para que sus condiciones de vida ahora, naturalmente tremendamente afectadas, poder minimizar en ese sufrimiento que significa el desplazamiento en las condiciones que se ha producido por la acción criminal del Ejército de Liberación Nacional. Además, digo entonces, de quienes están en el COSE o en la dirección del Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo, el ofrecimiento que se ha hecho, una recompensa hasta de 500 millones por quienes aparecen en ese cartel. Las imágenes van a ser más poderosas que los nombres que yo mencione ahora, y esperamos que todos los medios nos contribuyan en la difusión de estos carteles. Recompensa de hasta 100 millones
para otros integrantes de la organización y recompensas hasta de 3.000 millones de pesos por quienes están en el nivel superior de la dirección del Ejército de Liberación Nacional. Ojo con lo que está diciendo el ministro de Defensa Nacional, e incluso aquí ya la cuenta oficial del gobierno del presidente Petro publicó el cartel porque están dando un ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos. No están bajando la guardia, ha lanzado una contundente ofensiva contra los cabecillas del ELN, pidiéndole a la ciudadanía que ofrezcan información que conduzca a la captura de alias Gavino, Antonio García, Pablito y Pablo Beltrán. Y es aquí donde quiero recalcar algo que ha dicho el presidente Petro en muchas oportunidades en medio de esta crisis. Un mensaje directo a alias Pablito. Toda persona civil asesinada, todo combatiente asesinado en estado de indefensión es una violación al derecho internacional humanitario. Lectura, amigos de Pablito, ustedes rompieron el DIH y por ello se convierten en criminales internacionales, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Y esto se complementa en que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reactivó las órdenes de captura contra los 31 integrantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, las cuales estaban suspendidas desde 2022 y 2023 por su condición de voceros en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Pero recordemos que el presidente Gustavo Petro dijo que su política de paz total es estratégica, es política y es militar. Si ellos no se someten a respetar la vida civil de los ciudadanos del Catatumbo, de los firmantes del acuerdo de paz, no hay nada que negociar. Efectivamente, nosotros tenemos que acudir a los mecanismos de cooperación internacional cuando las personas tienen asiento en otros países, y seguramente haremos los contactos del caso una vez tengamos ubicadas a las personas ubicadas en Cuba o donde quiera que estén, para activar esas solicitudes de extradición. Eso es importante porque sobre todo el país Colombia le ha pedido ayuda a Venezuela para combatir en la frontera a estos ilegales, pero además de eso, la fiscal anuncia que en el debido proceso de pedido de extradición, dependiendo si estos integrantes del ELN se encuentran en territorio extranjero. Igualmente, lograr que en desarrollo de los proyectos para la población y en la transformación del territorio podamos, como decía antes, efectivamente estabilizar y lograr ese control efectivo que es indispensable de parte de nuestra fuerza pública. Y aquí hay un punto muy importante que el ministro destaca de manera indirecta, y es el sentido de la conmoción interior, tal como lo ha explicado el presidente de la República, Gustavo Petro, que es dar mayor capacidad y recursos a las Fuerzas Armadas, pero con un enfoque diferente, que viene siendo invertir en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y fomentar proyectos de desarrollo rural mediante la construcción de obras públicas con el apoyo de organizaciones populares. Miren lo que dijo el presidente Petro: queremos sembrar maíz, cacao y café y que se exporte al mundo por la carretera al mar. Invito al pueblo catatumbero y a los empresarios del país a que se le midan a esta transformación real del territorio. El decreto de conmoción busca los fondos para empezar ya, afirma el presidente Petro. Entonces el enfoque viene siendo un poco más que claro y explícito: transitar de las economías ilícitas a las economías lícitas. Por eso el presidente Petro subraya que este cambio es indispensable, especialmente en regiones como el Catatumbo, un punto clave en el mapa del narcotráfico que muchos han ignorado, sobre todo esta gente de la oposición que está criticando al presidente Petro por su visita a Haití. Nunca olvidemos este mapa, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, refiriéndose a cómo esta región sirve como uno de los campos de hoja de coca más cercanos en ese círculo amarillo que conecta con las redes internacionales del tráfico. Y el presidente Petro dice en su trino: Cuba ha sido una muralla para los traficantes, por eso debilitan Haití.
La meta, Florida en los Estados Unidos. Una red multinacional controla la muerte en nuestro territorio y es dirigida desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí. Un negocio redondo, explicó el presidente Petro. Por estas razones, el mandatario ha enfatizado que la ofensiva militar contra el ELN y las disidencias no solo busca combatir el crimen, sino defender la soberanía nacional. Sin embargo, este enfoque no es comprendido por la extrema derecha, que ha intentado desacreditar, deslegitimar la decisión del presidente Petro de declarar la conmoción interior, pero sobre todo de su viaje a Haití, muy estratégico. Una ironía en el sentido de la conmoción interior, teniendo en cuenta que fue la extrema derecha, el uribismo en el 2021, quien pidió declarar este mecanismo inconstitucional en el 2021, pero eso sí, para reprimir las manifestaciones, para reprimir a los manifestantes que se declaraban contra ese gobierno. El presidente Petro viene siendo muy directo y le responde a los críticos y supuestos expertos en seguridad nacional. La debilidad de las políticas ante la criminalidad es haber hecho trizas la paz, dejando la frontera en manos de la mafia y al mismo tiempo haber reducido a la mitad las tropas en el Catatumbo. Esto en respuesta al exministro del Interior de Iván Duque, señores, de Iván Duque, diciendo que el presidente Petro está fracasando en su política de paz total y que decretar conmoción interior demuestra la debilidad de sus políticas frente a la criminalidad. Hombre, como si esta gente hubiese sido unos expertos en garantizarle seguridad a nuestro territorio, y el presidente Petro no solamente les está diciendo que, ojo, su enfoque ya cambió, sino que también le hace un llamado al país, que es la hora de reconstruir el Catatumbo desde sus raíces, con justicia social y desarrollo económico. Y la pregunta es, ¿está listo el país para esta transformación? O más bien, ¿será que la extrema derecha, qué narrativa mentirosa va a utilizar para deslegitimar este nuevo enfoque que se está planteando en el Catatumbo? Sobre todo porque el presidente de la República les está mostrando resultados y el mandatario reporta que en el municipio de Tibú, norte de Santander, ha sido escenario de una de las mayores desmovilizaciones desde 2016. Según el presidente Petro, en una operación militar se logró el sometimiento a la justicia, ojo, de 61 integrantes del bloque Magdalena Medio o Frente 33, quienes entregaron, ya ustedes están viendo en verde, las municiones o los armamentos que le entregaron al Estado colombiano. Y mientras tanto, el presidente Petro también reporta que en una zona rural del Chocó las fuerzas marítimas han logrado interceptar una embarcación involucrada en el tráfico de migrantes, salvaguardando la vida de 34 adultos y 7 menores de diversas nacionalidades, entre esos iraníes, indios, vietnamitas y armenios. 3 colombianos fueron capturados por este delito. El presidente Petro no deja espacio para dudas y dice que la mafia de la nueva trata de migrantes es ya global y ha dejado de ser un problema latinoamericano en el continente americano. Hasta aquí, amigos y amigas, lo que vemos es que el presidente ha reiterado o ha sido enfático en su propuesta de reparar el tejido social del Catatumbo y otros territorios excluidos. Asegura que a los campesinos cultivadores de hoja de coca se le abrirá un programa integral de pagos por erradicación que les permitirá librarse de la dependencia de estas economías ilícitas causante de muerte y desolación. Aquí está, billones de pesos serán trasladados al Gran Pacto Social en el Catatumbo. Este programa, ahora posible a través de la conmoción interior, se reproducirá en todos los territorios excluidos de Colombia, incluidos los de las grandes ciudades. Además, el presidente también destaca la labor del Ejército Nacional y felicita a los jóvenes soldados que gracias a su esfuerzo han logrado reducir la violencia. Hoy hay 53 fusiles menos disparando en el Catatumbo. La población civil ha sido protegida por el ejército y atendida por nuestras instituciones con prioridad en la niñez. Finalmente, amigos y amigas, la ofensiva del gobierno del presidente Gustavo Petro contra estos grupos armados ilegales no se detiene y está apostando el presidente Petro por una apuesta de cambio real: transformar las armas y la coca en paz y desarrollo para el país. El panorama en el Catatumbo, y hay que decirlo con contundencia, es un reflejo de los desafíos que enfrenta nuestro país para recuperar la soberanía y la dignidad social en territorios históricamente olvidados. No es un asunto que llega con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que
es un problema antaño de nuestro país. Y esa arremetida del ELN enciende las alarmas en las fronteras, pero también nos deja claro que este grupo, supuestos rebeldes, supuestos insurgentes, no tienen voluntad de paz, pero también sirve como un punto de inflexión para que el gobierno del presidente Petro le muestre al país que su política de paz total, que su política de seguridad nacional no es un simple discurso, sino una estrategia muy integral. Miren que más de 9.000 efectivos están desplegados en una política de erradicación voluntaria y la promesa de transformar las economías ilícitas en oportunidades de desarrollo. El presidente Petro envía un mensaje inequívoco para la oposición, para el Congreso de la República, que dice que va a volver a sesionar el martes para tratar la situación en el Catatumbo. El presidente Petro les dice: ojo, no digan que hay tregua contra quienes buscan mantener la violencia y el narcotráfico. No la hay y vamos a seguir combatiendo, y eso es lo que ha dicho el mandatario. La declaración de conmoción interior ha sido criticada por sectores de la oposición, que ellos mismos prefieren deslegitimar las acciones del gobierno mientras ignoran su propio legado de abandono y fragmentación territorial. Y el presidente Petro les dice que va a continuar y que por supuesto no va a permitir que estos discursos mentirosos se propaguen, sino que va a seguir informando al país. Mil gracias amigos y amigas por ver este video. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Por supuesto, las actualizaciones que lleguen sobre lo que está sucediendo en el Catatumbo van a estar en este canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.